Milei lleva a Argentina al caos, se derrumban las ventas, cae la actividad y los precios se disparan. Pese al poco tiempo transcurrido, advertimos con preocupación el impacto profundo de las medidas de Milei en la vida y los derechos de las personas. En poco más de 3 meses, la pobreza se ha multiplicado en Argentina, mientras que la popularidad de Milei cae en picado. Tras haber ganado las elecciones con el 56% del voto, ahora la mayoría de los ciudadanos, hasta un 55%, califica negativamente la gestión de Milei. Una de las primeras medidas que tomó Milei tras llegar al Ejecutivo fue la devaluación del peso, es decir, la reducción de un 50% de su valor oficial respecto al dólar. Muchos han apuntado a que esto ha disparado la inflación y que se trata de un robo a los ahorros de los argentinos. La frustración es evidente. Desde la elección de Javier Milei como presidente, hay protestas casi todos los días y no solo en la capital, Buenos Aires. Muchas personas se sienten desesperadas y molestas debido a las drásticas medidas de austeridad. Apenas les queda dinero y ahora la devaluación se intensifica. El peso ha sufrido una caída del 50% en los últimos meses. Desde el inicio de su mandato, Milei dejó claro que heredó una elevada deuda estatal y que por ello desea actuar de manera rápida y radical para levantar nuevamente al país. Y muchas personas depositaron sus esperanzas en él, ya que en los últimos años la economía solo había ido en picada. A pesar de los esfuerzos de Milei para reducir la inflación, las reformas económicas no marchan según lo esperado. Además, su programa de austeridad está teniendo un impacto negativo en los sectores de ingresos bajos y medios del país. No es de sorprender que la pobreza y las necesidades de la población estén en aumento. Más del 50% de las personas dependen de donaciones de alimentos para subsistir. Como resultado, las tensiones sociales continúan escalando día tras día. ¿Son sostenibles, señora Calor, estas medidas en el tiempo? Lo que estamos viendo es que este superávit fiscal que ha logrado el actual gobierno se está sustentando principalmente en una fuerte licuación de las prestaciones sociales, esto es en nuestro país, principalmente de las jubilaciones y pensiones que reciben los adultos mayores, y también en fuertes recortes en subsidios a la energía, al transporte, que solía dar el gobierno, y de esa manera fuertes tarifazos que impactan en la sociedad. Esto quiere decir que la sostenibilidad se pone un poco en juego, porque además se está produciendo una brutal recesión de la economía que en unos meses va a empezar a impactar en la recaudación, y entonces va a poner en jaque, en riesgo, este superávit que viene alcanzando en estos 2 últimos meses y primeros meses de la etapa de gobierno. La situación social en nuestro país está muy vulnerable, es muy preocupante porque tenemos más del 50% de la población bajo la línea de la pobreza y se está llevando a cabo una brutal licuación de los ingresos de los ciudadanos y de los trabajadores y jubilados. Señora Calora, ya bien lo menciona usted, estos recortes extremos parecen golpear más a los pensionados y a los salarios de los trabajadores que a esa casta, como llama Milei, a las élites del poder. Y sin embargo uno se pregunta si estos choques no son realmente necesarios para sacar a flote a esa economía argentina que ha estado en estado hiperinflacionario y deficitario desde hace tiempo. Bueno, la situación de la inflación a partir de que asumió Milei empeoró en Argentina, pegó un salto muy brusco a partir de la suba del tipo de cambio, de la devaluación de la moneda del 50%. Eso produjo que el aumento del tipo de cambio se trasladara a los precios internos, con fuerte impacto en la inflación, que más se duplicó en la inflación mensual que veníamos teniendo los meses anteriores. Aún el último mes, donde hay cierta desaceleración de esta tasa de inflación mensual, seguimos estando muy por encima de la inflación récord que había tenido el gobierno anterior, así que la situación de los precios no cede, no ha mejorado, y por el contrario se está poniendo muy en juego la situación del empleo. Argentina tenía un nivel de desempleo muy bajo en el último tiempo y ahora empieza a haber cierre de empresas, suspensión y despido de trabajadores, y eso impulsa a un mayor nivel de pobreza de las familias argentinas.
La industria argentina sufrió una caída del 11% en los primeros 2 meses del año por la caída del consumo tras la devaluación del peso al inicio del gobierno de Javier Milei. Los despidos, las suspensiones de personal, los recortes de horas extra y los retiros voluntarios se multiplican en las multinacionales automotrices, pero también en las industrias textil y alimentaria. Máquinas alemanas casi nuevas. Luciano Galfione las compró el año pasado para modernizar su fábrica textil en Buenos Aires. Invirtió $2 millones y para eso hipotecó la planta y 2 inmuebles familiares. Pero ahora solo está usando 1/5 de su capacidad productiva y en marzo debió despedir a 40 empleados, el 20% de su plantilla. Galfione lo atribuye al ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei desde diciembre pasado. Cuando cambia la administración, lo primero que se hace es una gran devaluación. Esa gran devaluación lo que termina ocurriendo es que generó índices de inflación muy grandes, la gente perdió poder adquisitivo sobre todas las cosas y eso repercutió de lleno en el consumo. La industria textil es fuerte, dependiente de un mercado interno. Galfione preside la Fundación Proteger, que reúne a empresas textiles de Argentina. La mitad de ellas se está despidiendo, recortando horas de trabajo o suspendiendo personal, pagándole el 70% del salario. No es el único sector en caída. Toda la industria argentina produjo en febrero 10% menos. La producción de las automotrices cayó más del 23% en el primer trimestre. Toyota ofrece retiros voluntarios, Renault recorta empleos, Nissan y Volkswagen suspenden personal y General Motors paraliza su planta. El jefe del sindicato automotor, Ricardo Piñanelli, aceptó la jubilación anticipada que le ofreció Mercedes-Benz. Advierte que 7.000 de los 30.000 trabajadores de automotrices argentinas están afectados por medidas de ajuste. Miles de personas salieron a marchar este martes en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina para protestar en contra de los recortes del recurso a la educación superior. Iván Pérez Armenti nos cuenta. Una multitudinaria protesta se da este martes aquí en la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, en rechazo a los recortes presupuestarios de las universidades públicas. Pese a la alta inflación que sufre la Argentina, que según las últimas estadísticas oficiales es del 287,9% interanual, el gobierno de Javier Milei decidió mantener el presupuesto de 2023 y solo anunció aumentos en los gastos de funcionamiento, que representan menos del 15% de las finanzas según las universidades. Para esos gastos, anunció un aumento de un 70% este mes y otro del mismo porcentaje para el mes próximo.